Hola, bienvenidos a este 10º video del curso de interfaces gráficas en MATLAB. Y bueno, en este video vamos a ver cómo agregar una barra de menú a la interfaz gráfica. Y bueno, veamos cómo hacer esto. Para ello, bueno, aquí tenemos una interfaz gráfica, como pueden ustedes observar, sin ningún elemento. Simplemente nos va a servir para ejemplificar cómo hacer lo que os he dicho. Y bueno, aquí tenemos en la barra de herramientas, tenemos un icono que se llama el editor de menú. Clicamos sobre él y bueno, aquí nos despliega el editor de menú. Podemos ver que nos despliega una serie de opciones y aquí tenemos una de ellas que es nuevo menú. Clicamos sobre él y nos abre un nuevo, nos crea un nuevo menú, el cual aquí podemos, por ejemplo, modificar sus propiedades, el label, que es el nombre que va a tener ese menú en la interfaz gráfica. Vamos a crear algo clásico, por ejemplo, archivo. Y bueno, aquí enseguida tenemos el tag, que sería la manera en la cual vamos a referirnos a ese elemento en la programación. Por ejemplo, vamos a llamar archivo así. Y bueno, aquí tenemos para la opción de usar una combinación de teclas para llamar a ese menú desde, evidentemente, cuando estemos corriendo nuestra interfaz gráfica. Aquí tenemos algunas opciones como insertar separadores sobre ese ítem o sobre ese listado del menú. Y bueno, enseguida tenemos aquí esta propiedad que es el callback, que es donde nosotros vamos a programar lo que ese menú ejecutará al momento que nosotros presionemos sobre él. Por ejemplo, en este caso podríamos darle aquí en view y bueno, vamos a guardar le vamos a llamar ejemplo, por ejemplo. Le vamos a guardar y bueno, nos lleva a la función que va a lo que va a hacer ese menú, evidentemente, al momento que nosotros cliquemos sobre él. Y bueno, vamos a dejarlo vacío por pronto y aquí vamos a ver cómo agregar, por ejemplo, un submenú a este menú de archivo. Para ello usamos la segunda opción, perdón, que es un nuevo ítem en ese menú. Vamos y agregamos, por ejemplo, algo que se llame guardar, por ejemplo. Le damos un nombre al tag, por ejemplo, guardar. Y bueno, podríamos ir igual al callback y aquí podríamos, por ejemplo, poner la programación necesaria para que nosotros guardáramos, no sé, una determinada figura, una gráfica que nosotros tuviéramos en nuestra interfaz gráfica y que nos interesara guardar, por ejemplo, que sería una opción. Regresemos al editor para añadir otro menú principal. Nos vamos nuevamente a agregar un nuevo menú. Podría ser aquí, por ejemplo, no sé, herramientas, por decir, herramientas, le ponemos un tag y bueno, podríamos ir poniendo aquí, por ejemplo, un submenú, ponerle ahí, no sé, opciones, crear otro menú que se llame, por ejemplo, vamos a, no sé, ayuda, le damos ayuda y bueno, así podríamos ir agregando los menús que nosotros quisiéramos. Le damos aquí en OK y bueno, al momento que nosotros corramos nuestra interfaz gráfica, nos va a mostrar evidentemente los menús que hemos agregado, por ejemplo en archivo, herramientas, ayuda y bueno, clicamos sobre archivo, nos despliega evidentemente
el submenú que hemos creado dentro del archivo, que es guardar. Por ejemplo, en herramientas nos hemos puesto opciones, y en ayuda evidentemente no hemos puesto ningún submenú. Y bueno, así podríamos ir agregando los ítems que nosotros necesitemos para cada caso, y evidentemente ir agregando la programación adecuada. Para editar un menú, nuevamente, por ejemplo, evidentemente tenemos que regresar al mismo editor de menú, y nos abre la ventana con los menús que tenemos creados dentro de esa interfaz gráfica. Para eliminar un menú, evidentemente vamos aquí a esta a la X roja, que nos sirve para borrar un ítem de un determinado menú. Podemos subir posiciones, o bien bajar una posición del menú, dependiendo de cómo nos interese organizar nuestros elementos en la interfaz gráfica. Y bueno, reprogramar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, no sé, en ayuda podríamos ir aquí y programar algo, no sé, que nos abra un documento, podría ser. Podríamos poner, por ejemplo, WinOpen, que es una opción para abrir un documento. Vamos a copiar un documento, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, esto, que es un TXT. Lo vamos a copiar aquí. Le vamos a decir, lo vamos a renombrar y le vamos a poner por ejemplo, le vamos a poner ayuda. Aquí le vamos a poner ayuda.txt. Con ello estamos indicando que nos abra el archivo ayuda.txt al momento que nosotros ejecutemos ese menú. Por ejemplo, si clicamos sobre ayuda, nos abre evidentemente el bloc de notas con ese archivo. Y dependiendo aquí, podríamos poner un PDF con una determinada con información acerca de nuestra interfaz gráfica, y bueno, adecuándolo a lo que nosotros tengamos o querramos hacer con nuestra interfaz gráfica. Como ya os había dicho, evidentemente la programación de cada uno de estos elementos depende de la función que vaya a cumplir cada una de esas opciones. Para agregar un submenú, simplemente clicamos sobre un nuevo ítem de ese menú, y así podemos ir agregando las opciones que nosotros querramos. Ir dándole, seleccionamos el ítem que nos interese, y bueno, irle dando una etiqueta y un tag, evidentemente. Y bueno, así ir programando aquí en el callback y yéndonos a view para programar dentro del archivo .m la acción que se va a ejecutar al clicar sobre él. Y bueno, así podríamos ir modificando a conveniencia. Por ejemplo, esta opción que es poner un separador. Por ejemplo, selecciono esto y me va a crear una línea que va a separar este menú que se llama sin título 3, por ejemplo. Vamos a correrlo. Y bueno, cuando yo clico sobre herramienta, vemos que nos crea evidentemente una línea de como un separador que nos va a servir, por ejemplo, para distinguir entre una cierta agrupación de opciones, por ejemplo, para organizar mejor nuestros elementos. Y bueno, por este video sería todo lo que respecta a cómo agregar un menú. Espero que haya resultado un tanto entendible, y bueno, más que nada que les haya sido útil la explicación, que es lo que interesa. Saludos, y en el próximo video estaremos viendo cómo llamar una interfaz gráfica desde otra interfaz gráfica, evidentemente. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, abrir interactuar entre interfaces gráficas, de modo que tomar datos, por ejemplo, de una interfaz gráfica, y los necesito yo en mi interfaz gráfica principal. Bueno, vamos a ver cómo hacer esas cuestiones. Saludos y hasta el próximo video.